Bueno, y ya el último tema, chicos, que nos falta para dar cierre a este segundo periodo es la ley de senos. Entonces es una ley que nos va a ayudar a solucionar cualquier triángulo. Entonces esto es bastante importante. El triángulo que sea aplica para un triángulo rectángulo y aplica para un triángulo acutángulo, obtusángulo, equilátero, el triángulo que sea. ¿Listo? Entonces les voy a explicar primero un poco de teoría de cómo funciona la ley. Este es mi ángulo A, este es mi ángulo B y este es mi ángulo C, ¿cierto? Por ende, este de acá sería el lado A, este de acá sería el lado B y este de acá sería el lado C, ¿ok? ¿Qué dice la ley de senos? Entonces la ley de senos lo que dice es que A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B y es igual a C sobre el seno de C, ¿ok? Esa es la primera forma en que yo puedo escribir la ley de senos, pero también la puedo escribir de la forma inversa, de la forma recíproca, es decir, seno de A sobre A es igual a seno de B sobre B igual a seno de C sobre C. ¿Listo? Ya uno, dependiendo del ejercicio, pues escoge la forma más conveniente. Si la más conveniente es esta de acá, pues utilizamos esta. Y si no, pues utilizamos esta de acá. Ya se van a dar cuenta a qué me refiero cuando les digo más conveniente. ¿Listo? Y algo importante de la ley de senos, lo voy a escribir así textualmente, es que únicamente puedo aplicar esta ley de senos si conozco dos cosas, es decir, ángulo y lado, ¿ok? De la misma letra. Es decir, si conozco el ángulo A y el lado A, o si conozco el ángulo B y el lado B, o el ángulo C y el lado C, ¿ok? Si no conozco dos cosas de la misma letra, no puedo aplicar esta ley de senos. Es bastante importante que ustedes tengan en cuenta eso, ¿ok? Bueno, el primer problema que vamos a solucionar es el siguiente. Entonces, calcular el perímetro de un terreno triangular que se necesita acercar. De este terreno se conocen la longitud de uno de sus lados y dos de los ángulos formados, como se muestra en la figura. ¿Ok? Entonces, dos de los ángulos son 56 y 38 y uno de los lados mide 15 metros. Bueno, vamos a solucionar el problema. Entonces, la pregunta del problema es ¿cuál es el perímetro? ¿Cuál es el perímetro de ese terreno? ¿Cierto? Entonces, perímetro, la suma de todos sus lados, es decir, este lado de acá, que ya lo conocemos, más este de acá. Y ahí radica la dificultad del problema. Necesitamos calcular este lado y este de acá. ¿Ok? Bueno, no es un triángulo rectángulo porque no tiene ángulos de 90, entonces no podemos hacer ni Pitágoras, ni razones trigonométricas, ni nada de lo que estábamos acostumbrados, ¿cierto? Hay que utilizar otra herramienta y esa herramienta es la ley de senos, ¿ok? Entonces vamos a escribirla por acá, ley de senos, que lo que nos dice es que A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B igual a C sobre el seno de C. O en su forma recíproca, que es que el seno de A sobre A es igual al seno de B sobre B igual al seno de C sobre C. ¿Ok? Bueno, entonces, pues hagamos nuestro listado que estamos acostumbrados a hacer. A, B y C, los tres lados, y el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. ¿Listo? Según el dibujo, conocemos el ángulo B, que es de 56 grados, conocemos el ángulo C, que es de 38 grados, y conocemos el lado B, que es de 15 metros. Yo les dije que únicamente podíamos utilizar la ley de senos si conocíamos dos cosas de la misma letra, y efectivamente acá aplica. Conozco el lado B y conozco el ángulo B, quiere decir que se puede utilizar. ¿Listo? Entonces, pues hay que calcular tanto el lado A como el lado C. ¿Listo? Y acá viene lo que les decía de la conveniencia de cualquiera de las dos expresiones. Entonces, ¿qué forma escoger? ¿Escoger la forma 1 o escoger la forma 2? Acá, como queremos calcular lados, vamos a trabajar con la forma 1, ¿cierto? Porque en el momento que yo despeje A me debe quedar arriba y es donde está, ¿cierto? En la forma 2,
A está en la parte de abajo y si yo despejo, pues entonces tendría que pasarla al otro lado y hacer, digamos que unos pasos adicionales. ¿Listo? No quiero decir que no se pueda utilizar, sino que lo más conveniente es utilizar acá donde ya está en la parte de arriba. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar la ley de senos de esta forma, de la forma 1, porque queremos calcular lados. ¿Ok? Entonces vamos a calcular el lado A. ¿Ok? Bueno, entonces calculando ese lado A, tenemos la expresión de arriba, que sería A sobre seno de A, igual a B sobre seno de B. ¿Ok? Utilizamos esa expresión de B sobre seno de B porque es la expresión donde conozco las dos cosas. Conozco B y conozco el ángulo B. Pero igual es una expresión con dos incógnitas porque no conocemos, ¿cierto?, el ángulo A. Pero se puede sacar directamente porque yo sé que la suma de los tres ángulos debe dar 180. Entonces calculémoslo de una vez. Menos 38 menos 56 igual a 86. Quiere decir que este ángulo A tiene un valor de 86 grados. ¿Listo? Ahora sí, ya conocemos el ángulo A. Ya sabemos que tiene un valor de 86 grados. Entonces, pues lo único que hay que hacer es reemplazar en la ley de senos. Y me quedaría A sobre el seno de A mayúscula, que tiene un valor de 86, es igual a B, que tiene un valor de 15, sobre el seno de B, que tiene un valor de 56 grados. ¿Ok? Bueno, este seno, queremos calcular A, este seno de 86 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Y me queda que A es igual a 15 sobre el seno de 56 multiplicado por el seno de 86. ¿Ok? Si colocamos todo eso en la calculadora, me queda 15 por seno de 86 grados dividido entre el seno de 56 grados. Eso me da 18.04, es decir, 18.05 aproximando. A tiene un valor de 18.05 metros. Ya tenemos el valor de A. Únicamente falta calcular el valor de C, ¿cierto? Para hacer la suma de todos los lados, calcular el perímetro, y pues el problema estaría solucionado. No podemos calcular C utilizando el teorema de Pitágoras porque no es un triángulo rectángulo, no aplica, entonces pues hay que volver a utilizar ley de senos. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a terminar el problema calculando el lado C minúsculo. ¿Ok? Entonces pues tenemos que utilizar la ley de senos otra vez de la forma de arriba porque queremos calcular esta C, ya está en la parte de arriba, y me queda que C sobre el seno de C es igual a, entonces yo sé que es igual a B sobre seno de B, puedo utilizar esta forma, o A sobre seno de A. Independientemente de la forma que ustedes utilicen, pues les debe dar lo mismo, ¿cierto? Por la igualdad, por los iguales que me aparecen de acá. Es como esta expresión de acá es igual a esta, pero esta es igual a la primera, entonces por ende esta de acá también es igual a la primera. ¿Ok? Es una igualdad absolutamente en todas las expresiones. Entonces C sobre seno de C, voy a trabajar con B, voy a seguir trabajando con B, igual a B sobre el seno de B mayúscula. ¿Ok? Reemplazamos y me queda C sobre el seno de C, que sería seno de 38, es igual a B, que tiene un valor de 15, sobre el seno de B mayúscula, que tiene un valor de 56 grados. Vuelve y juega, el seno de 38 está dividiendo, pasa a multiplicar y me queda que C es igual a 15 sobre el seno de 56 multiplicado por el seno de 38 grados. Y si colocan todos en la calculadora, les da 15 por el seno de 38 dividido entre el seno de 56. Tiene un valor de 11.14 aproximando. Quiere decir que C tiene un valor de 11.14 metros. ¿Ok? Ya lo calculamos, 11.14 metros. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es el perímetro de ese terreno? Pues lo único que hay que hacer es sumar este lado más este
que sería 18.05 más 15 más 11.14, cuyo resultado es 44.19 metros. El perímetro es de 44.19 metros. Y ahí está. ¿Ok? Y como ejemplo número 2, entonces vamos a solucionar el siguiente triángulo. Entonces ahí está el triángulo. Ustedes saben que como dice solucionar, pues entonces debo calcular sus tres lados, A, B y C, y sus tres ángulos, ¿cierto? Si fuera un problema en particular, pues ustedes saben que únicamente nos limitamos a calcular eso que nos piden. Bueno, según el problema, tenemos el lado A tiene un valor de 50 metros, el lado B no lo conocemos y el lado C tiene un valor de 80 metros, ¿ok? El ángulo A tiene un valor de 37 grados, el ángulo B no lo conocemos y el ángulo C tampoco, ¿listo? No es un triángulo rectángulo, por ende no podemos hacer Pitágoras ni razones trigonométricas y la única herramienta que tenemos pues es ley de senos. Entonces lo vamos a solucionar con ley de senos, donde A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B igual a C sobre el seno de C. Y de su forma recíproca, seno de A es igual a seno de B sobre B igual a seno de C sobre C. ¿Ok? La siguiente condición es conocer dos cosas de la misma letra y funciona. Tenemos tanto lado como ángulo de la letra A, pues ya sabemos qué expresión es la que vamos a utilizar. ¿Listo? La primera forma, la primera cosa más sencilla para solucionar el problema es calcular el ángulo C, ¿cierto? Porque conozco el lado C. Entonces, pues, calculamos efectivamente ese ángulo. ¿Con cuál de las dos formas? Pues entonces acá, como queremos calcular el ángulo C, utilizamos la forma 2, que es donde el ángulo C está en la parte de arriba, ya está despejado en la parte de arriba, ¿cierto? Si utilizáramos la forma 1, pues entonces el ángulo C está en la parte de abajo, habría que hacer un paso adicional para el despeje, ¿ok? Entonces por eso utilizamos la forma 2. ¿Y con cuál de las otras letras? Con A, que es donde conocemos las dos cosas. Entonces seno de A sobre A es igual a seno de C sobre C, ¿ok? Y reemplazamos seno de A, sería seno de 37 sobre el lado A, que tiene un valor de 50, igual al seno de C, que es efectivamente lo que queremos saber, sobre el lado C, que tiene un valor de 80. Despejamos, el 80 está dividiendo, pasa a multiplicar y me queda que 80 por seno de 37 sobre 50 es igual al seno de C. Si operamos, nos queda 80 por seno de 37 dividido entre 50, tiene un valor de 0.96. Quiere decir que el seno de C es igual a 0.96. Y acá viene algo muy particular. Nosotros tenemos el seno de C, no tenemos a C. Entonces, ¿cómo calculamos C? Pues ustedes ya saben que con seno a la menos 1. Entonces, chief seno a la menos 1 de 0.96 y eso nos da un valor de 73.7 grados, aproximando 74 grados. Por ende, C es igual a 74 grados. ¿Ok? Bueno, entonces ya sabemos que el ángulo C tiene un valor de 74 grados. 74 grados. Inmediatamente, pues ya la experiencia nos da esa intuición de que podemos conocer el ángulo B utilizando propiedad angular directamente. Entonces 180 menos 37 menos 74 tiene un valor de 69 grados. Entonces el ángulo B tiene un valor de 69 grados. Lo único que resta entonces es calcular el lado B. Ya lo único que resta entonces es calcular el lado B, ¿cierto? Entonces pues ya les digo, trabajan con la letra A o trabajan con la letra C, con la letra que ustedes quieran. Vamos a seguir trabajando con A. Entonces, ¿con cuál de las dos formas? Utilizamos la forma de arriba porque queremos calcular B y está en la parte de arriba. Entonces A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B, ¿ok? A tiene un valor de 50, reemplazamos sobre el seno de 37
es igual a B sobre el seno de B, que tiene un valor de 69 grados. Despejamos, seno de 69 está dividiendo, pasa a multiplicar y me queda seno de 69 por 50 sobre seno de 37 es igual a B. Si realizamos esa operación, tenemos seno de 69 por 50 dividido entre el seno de 37, 77.6 aproximadamente. Entonces B es igual a 77.6 metros. ¿Ok? Ya calculamos el lado B, que tiene un valor de 77.6. Y ya está terminado el problema.